Leemos la palabra del Señor en Deuteronomios capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Deuteronomios capítulo 6 del versículo 1 en adelante. Ahí lo tienen. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional. Puede ser que varíe un poco de la versión que usted tenga, pero he escogido esta versión para el día de hoy. La palabra del Señor lee en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. Y para que disfrutes de larga vida, escucha, Israel, esfuérzate en obedecer, así te irá bien, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abundan la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Oremos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bondad y por tu presencia en este lugar, Señor. Tú eres fiel y tú cumples con tu palabra. Te hemos alabado y te hemos bendecido. Ahora te pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones por el poder de tu Espíritu, por el poder de tu palabra. Edifícanos, exhórtanos, consuélanos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Esta porción bíblica nos habla de un mandamiento divino, el gran mandamiento. Si usted abre en su Biblia, Reina Valera, posiblemente va a ver al principio de este capítulo, va a ver el gran mandamiento. Unos cuantos versículos anteriores, Dios, o mejor dicho, Moisés enumera en este libro de Deuteronomio, enumera los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y ahora pues haciendo como un resumen o dando a conocer por qué Dios ha dado los mandamientos y también dando a conocer el gran mandamiento, nos da esta porción bíblica. Y aquí se resume o aquí se especifica el gran mandamiento que luego después Jesucristo lo cita en el Nuevo Testamento, el gran mandamiento. Ahora, ¿qué tan real se ha vuelto este gran mandamiento en la vida suya? ¿Qué tan real es este gran mandamiento en mi vida? Vamos a estudiarlo, vamos a ver de qué se trata. Hay que aceptar y hay que vivir este gran mandamiento, porque es un mandamiento. Y lo principal que tenemos que hacer nosotros es establecer bien la diferencia entre un consejo y un mandamiento. La Biblia tiene consejos. Segunda de Timoteo 1:6, la palabra de Dios, Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives del fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te ves un consejo a Timoteo. En Apocalipsis 3:18, Jesucristo está dando un mensaje a la iglesia de la Odisea y le dice: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergüenza y desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. La Biblia especifica que será un consejo.
Ahora, la iglesia de la Odisea era una iglesia que le había mandado sacando al Señor Jesús de sus entornos. Y la Odisea era un pueblo que era rico en cuestión de comercio. Era famoso porque tenía mucho comercio. También era famosa por la industria, y su industria principal era los textiles. Lo mencionamos de esto aquí hace un mes y medio en una predicación. Y también era una ciudad en la que se fabricaba un colirio, una medicina especial para los ojos. Y es interesante cómo el Señor Jesús, en su mensaje a la Odisea, a la iglesia de la Odisea, le dice: te aconsejo que de mí compres oro fino, compres oro para que seas rico, y compres ropa para que te vistas y cubras tu desnudez, y compres colirio. Eso era lo que abundaba en la ciudad de la Odisea, por eso era famosa esta ciudad. Y sin embargo, Jesús da un consejo a esa iglesia, usando un poco de ironía, se podría decir, que en una ciudad donde abundaban estas cosas se había perdido el sentido de la verdadera riqueza, el oro fino, la riqueza, la verdad, las verdades inconmovibles de la palabra de Dios. Se había perdido el verdadero sentido de lo que cubre la desnudez del hombre, la vergüenza del hombre. No son las marcas. Hay personas que se sienten bien cuando se visten con una marca específica, y si no tienen esa marca encima no se sienten bien. La Biblia dice que el ornamento, que la vestimenta de la mujer tiene que ser la de un corazón manso y apacible, imitando a las mujeres del Antiguo Testamento. Y yo creo que ese consejo también va para los hombres. Nosotros tenemos que vestirnos de mansedumbre, tenemos que vestirnos de un corazón apacible. Esta iglesia había perdido el sentido de lo importante y por tanto había quedado ciega, había perdido la capacidad de ver. El entorno en el que vivían, el cual les envolvió, les había cegado. Este mundo tiene la capacidad de cegar el entendimiento de los incrédulos y también del creyente si se descuida. Esto le pasó a la iglesia de la Odisea. Se habían cegado, ¿verdad que sí? Hace unas semanas se estudió en los hogares una lección que se llama No todo lo que brilla es oro. Y decía esa lección que el afán de este siglo y el engaño de las riquezas vuelven infructuosa la palabra de Dios en el corazón del creyente. Decimos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Decimos que la palabra de Dios es eterna, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, tendrá cumplimiento. Pero sin embargo, el entorno en el que vivimos, el afán de este siglo, tiene el potencial de poder cegar la vida del creyente. Entonces la Biblia tiene consejos. Ok, pero si bien los consejos de un Dios sabio son de suma importancia para nuestra vida, si bien los consejos de un Dios sabio hay que seguirlos al pie de la letra, ¿cuántos creen que los consejos de Dios hay que seguirlos? Que seguirlos al pie de la letra. Uno de los nombres de Jesús, uno de los nombres profetizados de Jesús en Isaías capítulo 9, versículo 6, se le llama el admirable y también se le llama el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, pero consejero. Dios es consejero. Cuando usted necesite un consejo sabio, primero doble rodillas. No lo deje como un tercero, cuarto, quinto recurso el pedir consejo a Dios. Cometemos errores muchas veces comentando nuestros problemas, contando a quienes no debemos. Y después de que cargan nuestro corazón de malos consejos y no nos salen las cosas bien, entonces acudimos a Dios. Especialmente en los matrimonios, y esto es entre paréntesis, no está en mis notas, pero creo que es necesario resaltarlo. Mujer, la persona número uno que debería ser su amigo, ¿sabe cuál es? Su esposo. Esposo, la amiga número uno debería ser su esposa.
Gloria a Dios. Comentaba el otro día con un hermano y le decía, yo he hecho el compromiso delante de Dios y con mi propio corazón y mi conciencia, mi mejor amiga, mi confidente es María. Ella es a quien yo rindo cuentas. Y eso ha librado mis pies de tropezar, del resbaladero muchas veces, porque yo sé que yo tengo que dar cuenta a María, es mi mejor amiga, es mi confidente. Pero si es que tuviera algo, si de alguna manera nuestra relación, Dios no lo permita, se resquebrajara, se rompiera de alguna manera y yo no me sintiera en la confianza de contarle a ella algo, de pedirle consejo a ella, la primera persona a la que yo le pediría consejo es a Dios. Bueno, Dios sobre todas las cosas, pero hablando, el rato que yo dejo de depender del sabio consejo de mi mejor amiga aquí en la tierra, primero que nada tengo que acudir a Dios. Entonces a los esposos, volviendo al tema, a los esposos, si usted no tiene con quién comentar su problema, su situación difícil, esposas, acudan a Dios primero. No acuda a la comadre, al compadre, al compañero de trabajo, especialmente a personas que no tienen temor de Dios, porque le van a dar un mal consejo. Y después su corazón va a estar cargado y prejuiciado de lo que no es sabio, de lo que no es santo, y no va a poder usted discernir o aceptar con claridad el consejo de Dios. Pero si los consejos de un Dios vivo hay que seguirlos al pie de la letra, ¿cuánto más los mandamientos? ¿Cuánto más los mandamientos de Dios? Y aquí nosotros leímos desde el principio, Deuteronomio 6:1, dice, estos son los mandamientos. Y luego viene y habla del gran mandamiento. Si hay alguien a quien usted debe obedecer, es a Dios. ¿Verdad que sí? Y a veces obedecemos A veces un semáforo tiene más poder que la palabra de Dios. ¿Sabía eso? El semáforo está en rojo, usted para y se detiene. La palabra de Dios nos advierte, nos dice, no sigas adelante con esta situación, no hagas esto. El Espíritu de Dios pone su luz roja y dice, no prosigas. Y seguimos. Me recuerdo esto porque una persona me dijo hace unos cuantos días, me dijeron, miramos un semáforo rojo y paramos. Pero el doctor nos dice, deja de comer tal o cual alimento porque te hace mal, y no paramos. Tremendo, ¿eh? Gloria a Dios. Los mandamientos de Dios hay que seguirlo, y para determinar la importancia y la urgencia del mandamiento de Dios, yo opino que tenemos que meditar, tener en cuenta sobre quién dijo primero estas cosas. Decimos que el mandamiento es de Dios, pero vamos a meditar sobre qué nos dice este pasaje bíblico. ¿Quién dijo este mandamiento? ¿Quién dijo este gran mandamiento? Deuteronomio 6:1 dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara. Está recalcando Moisés. ¿Quién fue el que dijo estos mandamientos? No fue Moisés, fue el Señor tu Dios. El Señor tu Dios. Y luego el versículo 4 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En la versión Reina Valera dice, Jehová nuestro Dios es uno. Y de ahí se apoyan los testigos de Jehová para decir que Jehová es Dios, Jesucristo no es Dios. Pero nosotros creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios manifestado en tres personas, ¿verdad que sí? La Nueva Versión Internacional tiene una mejor traducción. Dice, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es el único Señor. Entonces, ¿quién es el que da este mandamiento? Es el Señor nuestro Dios y es el único Señor. O sea, no hay nadie sobre Él. No hay nadie que pueda tener más autoridad y más poder, más derecho de dar mandamientos de nuestras vidas.
No hay sobre Él que pueda tener mayor sabiduría. No hay sobre Él. Él es el único Señor. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único. Yo pienso que esto tiene que hacer eco en nuestros corazones del día de hoy. Anoche mientras estudiaba, pude ver oír, porque es un video de YouTube pero sin imágenes. Lo que sale es la letra de algunas predicaciones de varios hombres de Dios del siglo pasado que sacudieron, no solamente la fe cristiana, sacudieron este mundo. Usted puede verlos también, las predicaciones más ungidas, the most anointed preachings. Usted va a ver ahí en letra cómo sale en inglés mientras predican. Uno de ellos se llamaba Leonard Ravenhill. Leonard Ravenhill era un inglés que vino a vivir en los Estados Unidos. Y él y otros predicadores lloraban, gemían por la situación de la iglesia en Norteamérica. La situación de la iglesia en Norteamérica. Y estamos hablando de los años 50 y de los años 60. Y de allá hasta acá ha llovido mucho y las cosas se han puesto peor. ¿Sabía usted eso? Y una de las cosas que hacía gemir a estos varones es el hecho de que no se le está tomando a Dios en serio. Se está usando a Dios como un medio para satisfacer nuestras necesidades, un medio para que nosotros seamos bendecidos. Ravenhill dice que en una de sus campañas él fue enviado a un país en el África. Era un siervo de Dios y estaba llorando, estaba gimiendo, estaba clamando. Decía: Señor, me has traído a este lugar. Decía: por el bien de estas personas, te pido que derrames tu gloria, que manifiestes tu gracia, por el bien de este pueblo. Y no había respuesta. No había respuesta, no había el mover de Dios que él estaba clamando y que estaba buscando. Y el Señor le responde, le dice: tú estás orando mal. Dice: yo no te envié a esa ciudad por el bien de ellos, por el provecho de ellos. Yo te envié a esa ciudad por el bien y para la gloria de mi nombre. Dice: ellos no se merecían ni se merecen la salvación. Escucha esto, lo que le dijo Dios, lo que le dijo Jesucristo. Pero yo me merezco mi sufrimiento, mi cruz. Me merezco que la palabra sea predicado a ellos. Entonces, este predicador dice: ahí cambió mi perspectiva. Entendí que yo no había sido enviado para salvarles a ellos, sino había sido enviado para honrar a Dios. Son dos cosas muy distintas. Él dice: dejé de trabajar por ver el fruto en las personas y empecé a trabajar, empecé a predicar y a orar compungido por ver el reino de Dios establecido en ese pueblo. Usted y yo hemos sido llamados con el único propósito de llevar gloria y honra al nombre de nuestro Dios. Y sin embargo, hoy en día, el día viernes, meditábamos sobre la decadencia y sobre algunas cosas que no están bien en el mundo en el que vivimos, la sociedad en la que vivimos, en Norteamérica. Sectas levantándose por montones y cristianismo o pseudo cristianismo tomando el nombre de nuestro Dios, usándolo para provecho personal. Estamos viviendo en días malos y peligrosos.
Por lo tanto, tenemos que prestar mayor atención a lo que está escrito. Lo que está escrito es inconmovible. Y si el Señor ha dicho y si el Señor ha mandado, usted y yo tenemos que obedecer al pie de la letra. Amén. Ahora mire, la diferencia entre la vida y la muerte está en creer o no si la Biblia es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Esta es la diferencia entre la vida y la muerte. Está la diferencia entre un cristianismo radical y un cristianismo tibio, un cristianismo mediocre. Creer si la Biblia es la palabra de Dios o no. Si es que es la palabra de Dios, hay que obedecerla al pie de la letra. ¿Sabe cuántas personas usan la Biblia, usan filosofías de la Biblia, enseñanzas de la Biblia, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios? Lo usan y les funciona y inclusive usan para sus beneficios propios, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Este mundo en el que vivimos cree más fácilmente en algo místico que en la palabra de Dios. Cree en extraterrestres, cree en jeroglíficos de civilizaciones antiguas. Hay sectas que se dedican a estudiar cosas místicas de las civilizaciones antiguas. Ven un símbolo, ven un jeroglífico y arman una historia, arman una ciencia completa alrededor de ese concepto y lo creen. Creen en mitos y creen en fábulas acerca del origen de la vida. Descubren un fósil, arman una historia alrededor de ese fósil y todo el mundo lo cree. ¿Ha escuchado usted acerca del eslabón perdido? ¿Quiénes han escuchado acerca del eslabón perdido? ¿Verdad? El eslabón perdido es un fósil que encontraron y por el cual quisieron aseverar, quisieron verificar que la teoría de Darwin es una realidad, la teoría de la evolución, que dice que la vida comenzó en un océano donde se juntaron dos células y de ahí fueron evolucionando los animales y no había un link, ¿cómo se dice un link? No había un eslabón, no había un eslabón que ellos palpable que pudieran decir, bueno, este fósil perteneció a los monos, a la raza a la especie de los monos, ¿verdad? Que andaban así. Y ponerlo junto con la raza del ser humano, el Homo sapiens, que andamos derechos, ¿verdad? Faltaba ese eslabón, por eso le llaman el eslabón perdido. ¿Ok? Ahora, encontraron un fósil al que le llamaron el eslabón perdido. Dijeron que ese fósil, le pusieron el nombre de ese fósil es el hombre de Nebraska. Ok, usted sabe el nombre científico. Otro día nos lo trae escrito porque está difícil pronunciar eso. Bueno, entonces miren, encontraron un fósil y dicen, ahora encontramos, esta es la evidencia que hay evolución, que venimos del mono, porque tenemos un fósil de un mono y tenemos el fósil de un hombre, el esqueleto de un hombre, pero falta algo que está en el medio, el eslabón perdido. Y encontraron ese fósil, el hombre de Nebraska. En el 1922, en el Illustrated London News, se publicó la gráfica que representaba al hombre de Nebraska, creado por Amédée Forestier, una señora. Y el periódico resaltó lo siguiente, dice, este es una brillante y genial imaginación de la artista, que ha desarrollado la figura del hombre de Nebraska, basada en el hallazgo de un fósil. ¿Y sabe cuál era ese fósil? ¿Sabe qué era ese fósil? Después se descubrió, era el molar de un cerdo. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de hacer, hermano? Estoy hablando de que
La diferencia entre la vida y la muerte está entre si creemos que la Biblia es un libro sagrado. Son las Sagradas Escrituras y es la palabra de Dios. Usted no va a poder obedecer de la manera que Dios se merece que le obedezcan si es que usted no cree que Dios tiene un libro mediante el cual Él habla a la humanidad, se revela a la humanidad. Pero sin embargo, viene alguien y escribe una novela y escribe un montón de libros acerca de los extraterrestres y el mundo entero le cree. Viene alguien, encuentra un hueso de un molar de un cerdo, que no tenía que haber sido muy viejo. Pero enseguida los científicos vienen y hacen el estudio. Este hueso, este fósil debe tener 2.500 a 3.800 millones de años. Ellos tienen una manera de darle millones y millones de años a los fósiles. Y viene alguien y dice, este es el eslabón perdido. Esto no pertenece ni a un mono ni pertenece a un hombre. Entonces tiene que ser el eslabón perdido. El hombre de Nebraska, de un hueso, de un molar de un cerdo, este artista vino y, este es el hombre. No es ni así, ni es así, es un hombre así. El eslabón perdido. Y todo el mundo le cree. Usted ve que este mundo está más inclinado a creer en una mentira, en un mito, en una fábula, en cosas de la imaginación de un hombre. Y hay personas que por un ideal, cualquiera que este sea un ideal científico, sea un ideal religioso, dan la vida o están dispuestos a dar la vida. Porque se han aferrado, dicen, esto es una verdad. Y cuanto más el creyente, mi hermano, la palabra de Dios, nosotros creemos y sabemos que este es el libro de Dios, las Sagradas Escrituras. Contiene las verdades eternas de Dios. Si es que usted cree eso, usted va a tener que obedecer el gran mandamiento. Va a tener que obedecer la palabra al pie de la letra. Ahí está la diferencia entre la vida y la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Cientos de libros de ciencia ficción son vendidos, muchos leídos y estudiados como inspirados. La gente habla de que un muerto les puede hablar y no quieren aceptar que un Dios vivo tiene un libro mediante el cual manifiesta su propia revelación al ser humano, a quien ama y quiere redimir. Estamos hablando de quién dijo este gran mandamiento. ¿Quién lo dijo? El Señor, tu Dios, el único Dios. ¿En dónde está ese mandamiento? Está en la Biblia, la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo me he encontrado con cristianos, profesan ser cristianos, ¿ok? Que hermano, pasan más tiempo cuestionándose qué es bíblico y qué no es bíblico, qué es de Dios. Bueno, tienen la Biblia, yo no sé cuál es su razonamiento. Dicen, no, esto no debe ser así. No, lo de Jonás a lo mejor fue una fábula, no fue un pez que se lo comió. El cruce de Mar Rojo, no, eso fue de los ovnis, de los extraterrestres que secaron el Mar Rojo. Y sin embargo, cuando la palabra les habla de prosperidad, les habla de salud, entonces eso sí quieren creer como que es de Dios. Usted no puede dividir la Biblia. La Biblia o es o no es el libro de Dios. El que dio este mandamiento es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el autor de las Sagradas Escrituras. Amén. Si bien es importante saber quién dijo, también es de suma importancia entender lo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo Dios en este gran mandamiento? Leemos del versículo 3 en adelante, dice: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer, así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra, donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Vuelve a decir el versículo 4: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y aquí está el mandamiento. Aquí comienza el gran mandamiento. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero ahí no termina.
Dice, grábate en el corazón estas palabras que yo te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en la frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Primero dice escucha, y lo dice dos veces, el versículo 3 y el versículo 4. Esa palabra escucha, si usted ve la interpretación del hebreo que fue escrito, quiere decir oír inteligentemente. Eso es lo que dice, usted puede ver el diccionario. Escucha quiere decir oír inteligentemente, con atención, atender fielmente, discernir. Dos veces Dios dice en esta porción bíblica, escucha, oye inteligentemente, con atención, atiende fielmente, discierne lo que Dios está diciendo. Tenemos que prestar atención. Isaías 55:3 dice, presta atención. En la versión Reina Valera dice, oíd. Es la misma palabra. En la versión internacional dice, presta atención y vengan a mí. Escúchenme y vivirán. Escúchenme y vivirán. Presta atención, oye inteligentemente, atiende fielmente, discierne y vivirás. De lo contrario, entonces no pasa de ser un consejo escrito en un libro de filosofía. Pero no es un consejo. El título de este mensaje es consejo o mandamiento. Es un mandamiento. ¿Y quién da este mandamiento? Es importante. El Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo lo da? Lo da a través de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es el libro de Dios, las Sagradas Escrituras. Tenemos que creer eso. Esa es nuestra fuente de entendimiento, es nuestra fuente de verdad, de revelación de Dios. Y la Biblia contiene absolutos. Y esos, los absolutos de lo que es verdadero, de lo que es falso, de lo que es pecado, de lo que es santo, esos son los absolutos que nos van a dar vida. Pero tenemos que oír, prestar atención. Venid a mí, dice el Señor, escúchenme y vivirán. Y luego dice, haré con ustedes un pacto eterno. Escuche, hay una secuencia. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno. ¿Tú quieres pactar con Dios? ¿Quieres que Dios pacte contigo? Hay que escuchar con atención. Si no se escucha con atención, Dios no puede pactar contigo. No se ponga serio, no le estoy regañando, ¿sabe? Discúlpeme, yo soy así de feo, ¿sabe? Yo no sé si es que alguien está sacudiendo esto me está sacudiendo a mí. Gloria a Dios. Yo me lo estoy gozando todo, aunque me ve serio, pero yo me lo estoy gozando. Amén. Sin prestar atención no hay pacto. Ahora mire lo que dice la palabra de Dios. Escucha, Israel. Los responsables de oír con atención son el pueblo escogido de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted al mundo le dice los mandamientos, si usted al que no conoce a Dios le habla de los mandamientos, de los preceptos de Dios, como ellos no saben o no quieren aceptar que la Biblia es la eterna palabra de Dios, entonces ese mandamiento no es para ellos. Si es que prestan atención, Dios va a pactar con ellos. Pero en este pasaje de la Biblia, Dios dice, escucha Israel. Nosotros somos el Israel espiritual, ¿verdad que sí? Nosotros somos los responsables de oír con atención. Para el mundo las Sagradas Escrituras son irrelevantes. Y a menos que éstas se vuelvan carne en nuestros corazones, no vamos nosotros a poder predicarlo de tal manera que sea relevante para ellos. Si usted no cree a morir que la Biblia es las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, ¿cómo usted va a predicar con convicción a alguien? Si usted no está dispuesto a obedecer el mandamiento, los preceptos de la Biblia al pie de la letra, ¿cómo usted va a predicar? ¿Cómo usted va a decir a otra persona, esta es la palabra de Dios y tiene que ser obedecida? No podría.
A nosotros se nos ha concedido el privilegio de conocer la verdad y se nos ha dado oídos para escuchar la verdad. Escucha, oh Israel, ahora mira lo que dice: esfuérzate en obedecer. Obedecer a Dios requiere morir a la carne. Morir a la carne. Aleluya. Obedecer a Dios en medio de este mundo de tinieblas requiere esfuerzo. Antes de cantaba un corito, no sé si usted ha escuchado, dice: batalla no es batalla. ¿Se ha oído, no? Si no viene la prueba, si no hay la calumnia, batalla no es batalla. Hermano, si usted no está sintiendo el conflicto, escúcheme lo que le voy a decir. Si usted no siente un conflicto en su ser, un conflicto espiritual por servir a Dios, es posible que usted no se esté esforzando lo suficiente. La Biblia dice: el espíritu y la carne se oponen, ¿verdad? Entonces, si usted está viviendo su cristianismo como cruising, como se dice, ¿verdad? Si para usted el cristianismo es de una suave brisa, que no pasa nada, aquí yo me llevo bien con todos, mis amigos en el trabajo, aquí mis compadres, mi familia, todo está bien con todos. Es posible que usted no haya escuchado con atención y no se esté esforzando por obedecer. Para poder obedecer, mi hermano, no lo podemos hacer en nuestra naturaleza. Para obedecer al pie de la letra necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios. Juan 14:15 dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Y luego mire lo que dice, continuamos en el texto: esfuérzate en obedecer, así te irá bien, serás pueblo numeroso en la tierra, donde abundan la leche, la miel, tal como te lo prometió el Señor. Luego el mandamiento dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón. Da tristeza ver, hermanos, como personas que profesan ser creyentes tienen su corazón dividido. Dividido. Y a veces lo tienen tan dividido que usted no sabe si está dividido en 2 partes, en 3 partes, en 4 partes, en 5 partes, no lo sabe. Pero si está dividido, ya no está amando al Señor su Dios con todo su corazón. Y mientras en más partes esté dividido su corazón, menos parte le toca al Señor. Si está dividido en 5 partes, al Señor le toca una 5ª parte. Dice: ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tus fuerzas. Corazón es intercambiable, la palabra ahí es intercambiable con espíritu. Usted lo puede ver. No siempre a través de la Biblia la palabra corazón y espíritu es intercambiable. En este caso sí es intercambiable, en este pasaje bíblico. O sea, significa corazón o significa espíritu. Entonces, el que ama a Dios con todo el corazón, con todo el espíritu, practica disciplinas espirituales. Aquí está un pequeño quiz para que usted sepa si usted está amando a Dios con todo su corazón. ¿Está usted practicando disciplinas espirituales? Sí, pastor, yo practico disciplinas. ¿Cuáles? Yo vengo al culto el día domingo. Tremenda disciplina espiritual. Perdóneme que
Perdóneme. No quise usar el sarcasmo. Pero es hora de que nos examinemos, hermano. Estoy amando a Dios con todo mi corazón, con mi espíritu, anhela la presencia de Dios. Estoy yo practicando disciplinas espirituales, la oración diaria, la lectura de la palabra, el ayuno, el estudio de la Biblia. Estoy viniendo yo a la iglesia lo más que pueda, porque estoy amando a Dios con todo mi corazón y mi espíritu anhela estar en comunión con Dios. Dígale al que está a su lado, no le mire serio el pastor, no le mire serio. Dígale, me están mirando serio, dígale. Amar con toda su alma significa, el alma es nuestra decisión, son nuestras emociones. Esto significa amar a Dios con toda nuestra alma, significa amar a Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras penas, de nuestras alegrías. Y no buscar la mínima excusa para no venir a la iglesia. Uy, está poniendo fea la cosa, ¿no? Ya llegaron las damas, mejor para ver si termino aquí de una vez. Ya llegaron, ya llegó el bus. No llega el bus. Ok. Bueno, van a tener que seguirme soportando. Amar con nuestra alma. Decidimos amar a Dios. A pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras emociones. Nuestra alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Toma una decisión. Usted tiene que pararse firme y decir, yo voy a amar a Dios en medio de toda circunstancia. Nada me va a mover de mi decisión de amar a Dios con toda mi alma. Y amar a Dios con todas tus fuerzas. ¿Qué significa? Lo puse en palabras bien simples. Sacrificio de tiempo y de comodidad. A veces nos faltan las fuerzas físicas. ¿Verdad? Especialmente ya cuando pasa de cierta edad. ¿Sabe ya? Yo todavía no llego ahí, pero... Pero a veces nos faltan las fuerzas físicas. ¿Y sabe qué? Es interesante, y usted medite en lo que le voy a decir. Yo a veces les digo a mis hijos, digo, acompáñame a tal sitio. No, estoy cansado. Ay, no estoy cansado. I'm sore. Me duele el cuerpo. Le llama un amigo y le dice, hey, ¿quieres ir a las movies? Olvídese, man. Como si se hubieran tomado un power drink. Enseguidita se bañan, se visten y salen con tremenda energía. El salmista decía, me alegré con los que me decían, a la casa de Dios iré. Cuando es día de culto, hermano, cuando hay una invitación, hermano, vamos al culto. Ay, no. Vamos para allá, vamos a alabar a Dios. Vamos a ver qué es lo que Dios hace en la iglesia. Amar a Dios con todo su corazón. Buscarlo en espíritu y en verdad. Con toda su alma, a pesar de toda circunstancia. Con todas sus fuerzas, sacrificando tiempo, sacrificando comodidad. Entre paréntesis, usted no sabe que aquí hay muchas personas que vienen a servir a la iglesia y a veces vienen sin desayunar y a veces vienen sin cenar. Están viviendo el mandamiento, están amando a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Aquí hay personas que llegan a las 9:30 de la mañana y se van a las 4:30 de la tarde. Vienen a servir a algunos de los hermanos en el culto de esperanza. Para mí son una inspiración y un testimonio de que el Dios que hizo los cielos y la tierra, un Dios vivo y real, merecedor de toda gloria. Amén. ¿Qué más dice? ¿Cuál es el mandamiento? Porque no termina ahí. Versículo 6.
habla de los mandamientos, habla de la palabra, dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Como que se complicó el mandamiento. O el Señor nos está diciendo cómo tenemos que hacerlo. Primero dice, grábate en el corazón los mandamientos, la palabra de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas y guardar, grabar en nuestro corazón ese mandamiento, la palabra de Dios. Un corazón de piedra no puede recibir la palabra de Dios como una norma de vida. Un corazón de piedra todo lo cuestiona. Y no, la Biblia dice, he visto personas que me han puesto así la mano, es que la Biblia dice, no me vengas otra vez con lo que la Biblia dice, no pueden recibir porque el corazón es de piedra. La palabra de Dios no puede ser grabada en el corazón de ellos. Usted conoce personas que se cuestionan, ¿verdad? Usted les dice algo, dice, no fumes, te hace mal. La Biblia no dice que no hay que fumar. Muéstrame en la Biblia donde dice, a ver. A todo quieren, ¿sabe? Le cuestionan todo y quieren que esté escrito con punto y coma. Es que hemos dicho antes, si Dios hubiera querido que usted fume, le hubiera hecho con la nariz para arriba, para que tenga chimenea, ¿no? Pero si le hace con la nariz para arriba, cuando llueve, tiene la posibilidad de ahogarse fácilmente. No hace falta ser científico para saber que hay cosas que, si no están escritas como queremos en la Biblia, pues son dañinas para nuestra salud. Ezequiel 11:19, una promesa maravillosa de parte de Dios, dice, yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si es que usted ha recibido un nuevo espíritu, si es que usted ha recibido un nuevo corazón, aquí dice, les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, les daré un corazón de carne. Si usted recibe un corazón de carne, entonces sí se puede grabar la palabra de Dios en su corazón. Y sí se puede obedecer. Porque ahora usted tiene un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Algunos no aceptan el desafío el llamado a santidad. No, es que el Señor conoce mi corazón y es que el Señor sabe. Y no estoy hablando de beber, de fumar, Hay cosas que la Biblia le llama raíz de amargura, la falta de perdón. Cristianos que andan enojados. Y porque andan enojados y no han perdonado a alguien, como andan heridos, se enojan con medio mundo. No hay cómo decirles nada. Hay que andar pisando huevos con ellos. Se ha oído ese dicho, ¿verdad? No, es que no hagas bulla, no hay cómo decir, no se vaya a ofender el hermano. ¿Por qué andan heridos? Entonces, el Señor conoce, el Señor sabe los detalles. La Biblia es clara, mi hermano. El Señor dice, si tú no perdonas, Dios tampoco te va a perdonar. Eso dice la Biblia. Aún dentro del pacto de la gracia, si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. No aceptan el desafío, el llamado a ser santos. No sufren el agravio, como dice la palabra de Dios. No quieren poner la otra mejilla. Es que yo no soy bobo. Que la Biblia dice, hay que ser manso y no menso.
Yo prefiero que una persona me diga que soy menso, pero que Dios sea glorificado. Antes que alguien me diga, ese va a ser cristiano, ese orgulloso. Que las personas me digan que soy menso, pero que yo pueda decir, yo estoy viviendo lo que dice la Biblia. Yo estoy honrando a Dios. La palabra se ha hecho carne, la he grabado en mi corazón. Es mi norma de vida. No puedo vivir de otra manera, porque antes vivía yo, mas ahora Cristo vive en mí. ¿Verdad que sí? Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Esto fue lo que dije el viernes. Parte de este mensaje va directamente a los caballeros, aprovechando que las damas todavía no están aquí, pero hay una responsabilidad grande para el hombre. Es el sacerdote del hogar, el portavoz de la palabra de Dios en el hogar. La mujer es su ayuda idónea. Dios lo hizo de esa manera. Los que me conocen, y puede preguntarle a María, yo he enterrado la cultura y el machismo para honrar a Cristo. No estamos hablando de machismo, estamos hablando de lo que Dios ha establecido, el rol del hombre. Varón, usted tiene la responsabilidad delante de Dios. Acuérdese quién dijo, lo dijo Dios, lo dice la palabra de Dios. Es un mandamiento, no es un consejo. Usted es el responsable de enseñar la palabra de Dios en su casa. Incúlcaselas a tus hijos continuamente. La responsabilidad mayor de la salud espiritual de su casa y de su familia no está sobre el pastor. La responsabilidad mayor está sobre usted, varón de Dios. Amén. Las mujeres por lo menos digan amén, hombre, ayúdenme. Pero la mujer era de que de un codazo ahí, amén, era que digan, ¿oíste eso? Ahora, para poder enseñar la palabra a nuestros hijos, primero tenemos que vivir lo que decimos que creemos. Por eso dice, grábales en tu corazón. La palabra de Dios tiene que estar grabada en su corazón para luego usted poder inculcársela continuamente a sus hijos. Obedecer a Dios no es cosa de un día o dos a la semana. Obedecer a Dios es un estilo de vida. ¿Verdad que sí? Este estilo de vida se acuesta y se levanta con nosotros. Mire lo que dice. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino. Este estilo de vida vive con usted en su casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Este estilo de vida se acuesta y se levanta con usted. Y luego dice, átalas en tus manos como un signo, llévalas en tu frente. Este estilo de vida va donde nosotros vayamos, tiene que ser evidente. Si usted anda con algo atado en sus manos, si usted anda con algo como un signo en su frente, el mundo lo va a saber. Ahora, los judíos practican esto literalmente, ¿sabía usted? Se ponen en las manos, se atan unas escrituras bíblicas, en ciertas ocasiones se pegan en la frente, en los portales de su casa pegan. Pero esta palabra de Dios tiene que estar grabada en nuestro corazón. Y tiene que ser evidente, tiene que ser un testimonio. Átala a tus manos, nos habla de nuestras obras, de lo que nosotros hacemos. Lo que usted hace tiene que glorificar a Dios. La gente tiene que ver lo que usted hace. Él hace algo distinto. Empaca 12 botellas o lo que sea, cualquiera que sea su trabajo. Hace el mismo trabajo que la otra persona. Empaca igual que la otra persona, pero hace distinto ese trabajo. Tiene que ver con la actitud que nosotros desplegamos a este mundo. Cómo nosotros nos mostramos a este mundo. Átalas a tu mano, ponlas como señal en tu frente. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes tienen que ser distintas. La gente tiene que ver
que somos hijos de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. Ahora mire lo que dice: escríbelas en los postes y portones. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hacemos, lo que nuestro estilo de vida lo hacemos público. Escuche esto, ya estoy terminando. Mano Pepe, llegó el bus. No sabe, ¿ah? ¿A un bloque? Ok. Se libraron. ¿Qué quiere decir? Escríbelas en los postes, mira lo que dice. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué aplicación le podríamos dar a esto? Escríbelos en los postes de tu casa. Esto quiere decir que en su vecindario la gente tiene que saber que usted es cristiano. Y esto no quiere decir que usted va a poner una señal grande que diga yo amo a Cristo o Juan 3:16, no. Porque sería contraproducente si usted pone una señal grande en su casa, que si pone la Biblia completa escrita y usted no la vive. Entonces, escríbelas en los postes de tu casa, quiere decir tiene que haber una evidencia en nuestro vecindario de que nosotros somos cristianos. Y en los portones de tus ciudades. No solamente mi cristianismo va a ser evidente en mi vecindario, sino va a ser evidente en mi ciudad. ¿Y cómo lo hago evidente en mi ciudad? Saliendo a predicar la palabra. ¿Cómo yo pongo un signo? ¿Cómo yo escribo en los portones de mi ciudad que esa palabra vive en mí, si es que yo no estoy viviéndola en mi vecindario y predicándola en mi ciudad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos estuvieron ayer en el downtown de Patterson? Amén. Aleluya. Tenía que haber estado ahí para que usted despliegue a la ciudad que usted es creyente. Amén.